Bienvenidas, bienvenidos. Este es la segunda sesión de nuestro Seminario de Accesibilidad Universal y Derechos Culturales, a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la antigua ermita Vasco de Quiroga, el Museo Virreinal de Acolman y el Museo de Sitio Prehistórico. Les agradecemos que hoy nos acompañen. Está con nosotros Jenny Bautista Medina. Ella nos presentará la charla Una mirada interseccional, metas, pasiones y retos, mujeres con discapacidad. También, aparte de nuestro seminario, forma un elemento importante en conmemoración del 8 de marzo. Voy a leer brevemente su perfil académico. Ella es Jen Mulini, es fotógrafa, periodista y activista. Nació el 5 de octubre de 1988, de raíces Ahuitlatla, comunidad del municipio de San Felipe Orizatlán, estado de Hidalgo. Es hablante de náhuatl, actualmente estudia la licenciatura en comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una obra fotográfica denominada Metas, Pasiones y Retos, Mujeres con Discapacidad, que se integra por 30 imágenes en color y blanco y negro. Son retratos de mujeres de distintas edades con alguna discapacidad. Entre 2022 y 2024 ha expuesto en distintos espacios como la Torre HSBC, la Torre BBVA, la Facultad de Estudios Superiores FES Aragón, la Librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, en el Monumento a la Revolución, en la Feria de Inclusión 2022, en la Escuela Normal de Tlalnepantla, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, el Complejo Cultural Los Pinos y el Museo Interactivo de Economía. Es integrante del colectivo Mexicanas con Discapacidad AC, que es un movimiento por los derechos, la inclusión y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad en México, cuyo objetivo es formar una comunidad que cambie las narrativas excluyentes y luche por los derechos y representatividad de un grupo en la toma de decisiones públicas. Su lema es Nada sobre nosotras, sin nosotras. Asimismo, forma parte del movimiento de las personas con discapacidad y es periodista en el blog yotambien.mx, especializado en periodismo inclusivo y accesible para personas con discapacidad. Es creadora de la página @jenmulani, que contiene entrevistas a mujeres con discapacidad. Se promueven actividades enfocadas a la inclusión, se generan redes de apoyo y se gestionan proyectos sociales. Es conferencista sobre los derechos de las mujeres con discapacidad y se ha especializado en el diseño e impartición de talleres de derechos sexuales de estas mujeres con discapacidad. También ha colaborado como auxiliar en la producción de cápsulas para el programa 80 millones de Canal 11. Sin más, agradecemos a Jen que hoy nos acompañe y le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Eh, la verdad es que siempre me pone un poco nerviosa escuchar eh, todo lo que se ha hecho a partir de una sola idea. Y y pues nada, estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Y para mí es justo como un sueño. Y pues nada, estoy muy contenta, estoy muy emocionada de poder compartirles cuál ha sido el proceso de la creación de una exposición fotográfica que hasta ahora ha sido pues un parteaguas en el tema de representación de mujeres con discapacidad. Así que ya estamos compartiendo pantalla y bueno, esta mirada va justo hacia la interseccionalidad y con la forma en la que quiero contarles de qué va esta expo es porque hay muchos conceptos dentro de la misma exposición fotográfica que nos van a llevar de la mano a poder entender por qué es importante la accesibilidad en el arte, por qué es importante la representación de las mujeres con discapacidad en el arte, por qué es importante que se hable de derechos humanos cuando también hablamos de fotografías, de exposiciones y todo lo que tiene que ver con los derechos culturales de todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad. Entonces, es hacia allá que quiero que
más allá de contarles el chisme, es más bien toda la parte teórica académica que debe de ir de la mano con lo social. Y entonces es por ello que, pues, para mí la fotografía, pues, es un medio de expresión, un medio de difusión y que tiene, pues, esta posibilidad de visibilizar la diversidad. Para mí, la fotografía ha sido un puente que me ha ayudado no solo a entenderme más a mí, a poder interactuar con la sociedad en un espacio que muchas veces es discapacitante. Y entonces la fotografía me ha dado pues el privilegio de poder llegar a públicos que no pensé que llegaría. Y esto pues sin duda alguna me llena de muchísima emoción y orgullo. Quiero hablarles de dónde surge la idea de generar una exposición fotográfica que hable de mujeres con discapacidad. Bueno, pues la forma en la que nos percibimos determina lo que creemos que podemos lograr. Y esta es una reflexión a la que yo llegué después de haber adquirido la discapacidad y de haber pasado una situación, pues yo le llamaría compleja y larga. 6 años para poder volver a recobrar, reconstruir, conquistar mi independencia. Y lo digo de estas formas porque cuando se es una mujer en una comunidad rural indígena, en la que la única forma de salir de casa era pues solicitando apoyo de dos o hasta de tres personas, dependiendo pues el momento de cuando me trasladaban. Al inicio estuve pues muchos años entrando y saliendo de hospitales y esto determinó también pues cómo ahora yo observaba mi cuerpo, ¿no? Y entonces resulta que yo, de ser una mujer que caminaba y que tenía una total independencia y una total autonomía, pues de repente ya no podía ejercer ni una ni otra, porque mi cuerpo había dejado de funcionar como anteriormente lo hacía. Y rápidamente les cuento, tuve un accidente automovilístico y me explotaron 5 vértebras, el pulmón derecho y el vaso. Entonces, esto se complicó mucho. Estuve 3 años y medio entrando y saliendo del hospital. Tardé mucho en recuperarme, y pues por eso tardé hasta 6 años para volver a lograr mi independencia. Esto justamente viviendo en una comunidad rural indígena, en donde la forma en la que es percibida la discapacidad es como de castigo. Es como algo hiciste tú o qué hizo tu familia para, para que ahora vivas así, ¿no? Una forma de peyorizar la existencia, de validar qué vidas son más, pues sí, importantes o exigentes de vivir que otras. Y pues la verdad es que fue un proceso muy complejo hasta que me mudé a la Ciudad de México y logré pues sí, conquistar nuevamente mi independencia con un curso de uso y manejo de silla de ruedas, es que comencé a determinar que nuevamente podría ser independiente y que mi autonomía estaba regresando a mí. Entonces, yo seguía sin gustarme físicamente. La forma en la que ahora mi cuerpo lucía no me agradaba y tenía mucho rechazo hacia él. Tal es así que no me gustaba que me tomaran fotografías, no me gustara que la gente me viera como detenidamente y esto pues me hacía sentir que yo no iba a volver a lograr absolutamente nada en mi vida porque a mí me dieron un diagnóstico que al inicio yo no entendía y les invito a reflexionar que, ¿qué pensarían ustedes si les dieran un diagnóstico que dice, bueno para la vida a corto plazo, malo para la función permanente? Y lo voy a volver a repetir, bueno para la vida a corto plazo, o sea que voy a vivir poquito. Y malo para la función permanente, eso quiere decir que no voy a funcionar para nada.
Entonces, con un diagnóstico tan ambiguo en una comunidad rural indígena, en donde la discapacidad se ve como castigo y como la gente sigue escondiendo a sus familiares con discapacidad por pena, por un montón de situaciones que parecía absurdo de entender, pero pues que de una u otra forma determina hasta dónde las mujeres con discapacidad podemos llegar. La forma en la que nosotros nos miramos, que viene justo de un constructo social, y si ese constructo social de manera repetitiva se escucha que, pues, pobre de nosotras, de nuestra vida, de nuestra exigencia por vivir con una discapacidad, seguramente lo que vamos a proyectar de una u otra forma va a ser algo que venga de esa misma idea. Entonces, es por eso que me extiendo en esta diapositiva, ¿de dónde surge la idea? Bueno, pues de la forma en la que nos percibimos, porque si nosotras nos percibimos como un agente de cambio, como alguien que puede impactar en la sociedad, como alguien que puede tener ideas lo suficientemente desarrolladas y dispuesta y comprometida a hacerse para creer y pues para hacer no solo desde lo aspiracional, sino entender que nuestra voz también cuenta y que podemos generar espacios en donde se nos escuche, para que entonces nuestras ideas tengan un impacto. Así que es desde ahí de donde surge esta idea. ¿Cómo nos percibimos las mujeres con discapacidad y qué es lo que podríamos lograr? Y a partir de ello es que realicé una convocatoria a través de Facebook, en donde yo solicité a mujeres con discapacidad que quieran vivir sesiones de fotos gratuitas, porque pues no iba a cobrarles por hacer las sesiones de fotos, sino más bien que quería hacer pues este ejercicio de fotografías y juntar mujeres y ver qué sucedía a través de esto, ¿no? Entonces, en 5 días de convocatoria, se registraron 72 mujeres con discapacidad. Y para nosotras fue wow, porque lo dejamos 10 días y 105 fueron las que terminaron registrándose. No esperábamos dicha convocatoria, la verdad. Y es que fue algo que nos sorprendió muchísimo porque déjenme les cuento que esta exposición o sea, llegó a mi mente durante pandemia. Y llegó a mi mente durante pandemia porque yo trabajaba en una oficina y entonces ahora tenía muchísimo tiempo y solo necesitaba revisar algunos correos, contestar algunas llamadas y algo que pues realmente ahora me deja muchísimo tiempo libre y comencé a estudiar y me empecé a meter a un montón de cursos de la CNDH, de CONAPRED, empecé a buscar todo lo que tuviera que ver con derechos humanos, mujeres, la autonomía de las mujeres, este, la situación y cómo defender los derechos de los pueblos rurales indígenas. Y entonces mi mente empezó a hacer un montón de conexiones durante, o sea, previo a la convocatoria, ¿no? Entonces, para mí, el que hubieran 100 registradas en 10 días fue algo que no esperaba definitivamente, ¿no? Entonces, pero pues todo, ahora sí que todo proyecto necesita llevar pues una síntesis de lo que queremos hacer y necesita todo un proceso y la verdad es que a mí, yo tenía muy claro tomar las fotos, las sesiones, coordinarlas, esa era la parte que más me hacía ilusión. Y la verdad es que fue un proceso muy complejo porque yo nunca había montado una exposición, no sabía de museografía, no tenía idea de cómo se iba a ver. Yo tenía muy claro que iba a hacer las sesiones. Ya después lo demás fue como, ok, una vez que ya tengo una cosa, voy a seguir con la que sigue porque si no me voy a abrumar.
Y fue así la forma en la que lo hicimos. Entonces, cuando ya teníamos 72 registradas, cuando ya teníamos 100 registradas, dijimos, no, ya vamos a cerrar la convocatoria, porque no había un presupuesto aún. Entonces, vimos conveniente y de acuerdo a lo que pues teníamos la posibilidad de lograr, es que hubieran las historias de 25 mujeres. Y estas mujeres con discapacidad de distintas edades, con distintas ocupaciones, talentos, pues fueron elegidas por 4 preguntas que hicimos. A ninguna se le pidió fotografías, porque a mí lo que me interesaba no era verlas en ese momento, sino saber de ellas. ¿Cuáles eran estas historias que les atravesaban para poderlas contar en una foto, ¿no? Entonces, hicimos un formulario en Google con las preguntas siguientes. ¿Qué es lo que más te gusta de ti, física y personalmente? ¿Cuáles son tus metas de aquí a 10 años? ¿Cuáles son tus más grandes pasiones y cuáles son los principales retos a los que te enfrentas? Y ojalá que también se hagan estas preguntas ustedes mismas porque es bien importante a veces saber qué es lo que nos gusta de nosotras porque tenemos un sistema que está diseñado para compararnos, para criticarnos, para sentirnos menos todo el tiempo. Entonces, para mí era muy importante justo poder saber qué era esa parte que les gustaba a las mujeres con discapacidad de sí mismas, cómo se veían ellas, cómo se veían sus metas, cómo describían sus pasiones y cuáles son los retos a los que se enfrentan, ¿no? Entonces, de esta forma fue que hicimos el formulario, este, y una vez que leímos todas las respuestas, con unas lloramos muchísimo, fue que fuimos diciendo, sí, queremos esta historia. Entonces teníamos que hacer también, pues, ¿cómo decir? Pues sí, una curaduría de estas historias, porque se registraron como 48 mujeres usuarias de silla de ruedas y solo 4 mujeres sordas, este, y mujeres con discapacidad intelectual como 5. Este, entonces, a mí o sea, desde que lo pensé, dije, es que necesitamos una diversidad de historias. Claro que a mí que me hubiera encantado, o sea, a mí que me encantaría poder tener poco más de 11 millones de fotografías para poder retratar todas las historias de las mujeres con discapacidad. Pero sé y entiendo que eso es un atasque, que en este momento no es posible, pero la verdad es que es algo que me encantaría hacer, ¿no? Entonces, es por ello que elegimos 25 fotografías. Y de aquí los objetivos muy claros, la verdad, para mí, desde un inicio, eran educar, visibilizar e involucrar. Educar a quienes, bueno, pues a las personas que pudieran observar la expo, porque dentro de la misma exposición, sin mencionarse, hay estrategias para la inclusión que pueden replicarse fácilmente y de manera inmediata. Y esto lo vamos a ver justo a continuación. Visibilizar que las perspectivas, las historias, las vivencias de diferentes mujeres con discapacidad y condiciones eh, que son distintas, que el entorno, el contexto, todo incide en cómo vivimos o alcanzamos nuestras metas, en cómo disfrutamos nuestras pasiones y en cómo nos enfrentamos a los retos. Entonces, el objetivo número 3 para mí era el más importante: involucrar a las personas participantes como un agente de cambio social para que comenzaran a promover la inclusión efectiva en todos los espacios. ¿Y a qué me refiero con una inclusión efectiva? Bueno, se habla mucho de inclusión y hay quienes dicen que se está volviendo una moda.
Yo creo que no, todavía no es una moda, porque si fuera una moda, no tendría que batallar tanto con los sanitarios que no son accesibles en muchos de los espacios y en muchos museos. Pero más bien creo yo que es importante hablar de inclusión. A mí me encantaría solo poder hablar de comunidad. ¿Y por qué hago esta diferencia? Bueno, pues porque la inclusión sigue siendo un sistema de opresión que elige quién sí y quién no. Y entonces se sigue observando desde alguien que elige qué y cuáles son los derechos humanos prioritarios. Y claro que esto también depende mucho de los presupuestos, pero se ejerce discriminación. El ideal sería justamente hablar de comunidad, es decir, con una base en los derechos humanos y que entendiera que la accesibilidad es parte circunstancial e inamovible de los derechos humanos. Y es por ello que hablo de inclusión efectiva, porque la inclusión es efectiva cuando hay las formas, cuando existe el sistema, cuando existen las estructuras que se pueda llevar a cabo justo una inclusión en donde todas las personas puedan caber. Y bueno, otro concepto muy importante para mí dentro de la exposición era justo la representación. Aquí hay una fotografía en la presentación que es Sara Villanueva, una arquitecta, activista, tallerista, que es una chica con discapacidad que usa una silla de ruedas motorizada y está viendo la fotografía en la que sale ella. Y esto es la representación, podernos ver en todos los espacios, en los medios de comunicación, en las exposiciones fotográficas, en una pasarela, en una serie, en una película, que sus piezas sean expuestas también en los museos. ¿Y esto por qué? Pues porque aunque los medios de comunicación han avanzado, siguen replicando juicios equivocados acerca de las mujeres con discapacidad. Y es por eso que la exposición es una propuesta y una forma de representación digna. Y esto es algo que me llena de muchísimo orgullo porque las modelos son quienes eligieron qué ponerse. Ellas dijeron, yo quiero esto y me siento cómoda con esto y esto es lo que quiero usar. Y entonces me encanta la no imposición, pero también estaría súper increíble que po- todas pudiéramos usar ropa de diseñador. Estaría también súper, o sea, es algo que pudiera hacerse también. Entonces, pienso que la representación tiene que ver justo desde cómo nos vemos en los medios de comunicación hasta para qué tipo de cuerpos se hace la indumentaria. Y bueno, algo que fuimos experimentando a través de las sesiones fotográficas, las reuniones por Zoom, las entrevistas, las cápsulas, es que las redes de apoyo entre mujeres con y sin discapacidad definitivamente desempeñan un papel que es crucial para generar comunidades que en la búsqueda de la igualdad, que pareciera una utopía, y justo en la defensa de los derechos humanos y en la sanación colectiva y la resignificación de lo que significa discapacidad, no como un castigo, sino pues como muchas formas en las que también podemos interactuar. Y bueno, cómo es el papel de la mujer con discapacidad dentro de la sociedad y cómo es que se nos ha visto durante muchísimo tiempo. Y pues cómo poder hacer este cambio, ahora sí que esta transformación de pensamiento, bueno, pues fue que tenemos justo un diseño y vamos enfocadas a un impacto. Y esto es ahora de lo que les voy a hablar un poco. Una vez que ya hicimos la curaduría, además quiero confesarles que yo soy una persona que se define como atascada. ¿Por qué? Bueno, pues a mí se me ocurrió que hiciéramos 2 sesiones por cada una de las modelos, 25 modelos. Fueron 50 sesiones fotográficas.
una sesión fotográfica al exterior y otra sesión fotográfica este, en un estudio fotográfico. Un estudio fotográfico que una fotógrafa bellísima que se llama Andrea Lop nos prestó, conoció, le expliqué mi proyecto, le dije de qué iba y me dijo yo te lo presto. Y no solo eso, adaptó en una semana, puso un baño accesible. La verdad es que cómo esta exposición ha hecho que se generen comunidades tiene mucho que ver con el diseño y el impacto, pues, que me imaginé y que le fuimos dando vida en equipo. Porque si bien muchas de las ideas vertidas de la exposición fotográfica tienen que ver conmigo, mucho, la mayor parte de la ejecución tiene que ver con un equipo que estuvo ahí para apoyarme. Entonces, la exposición tiene tres secciones. Pues bueno, como su nombre es metas, pasiones y retos. Y entonces tenemos una sección que se llama metas, una sección que se llama pasiones y una sección que se llama retos. Dentro de las imágenes hay justo una fotografía de la instalación en el complejo cultural Los Pinos y fue bellísimo porque la sala era enorme, había muchísima luz y nos dio la oportunidad de poder experimentar otro tipo de montaje, que además de las mamparas, que son justamente tres secciones, en unos marcos que son tipo biombo, y esto justo por la economía. Recuerden que teníamos, pues básicamente lo que podíamos generar de nuestras chambas oficiales, por decirlo así, es decir, yo trabajaba justo en una aseguradora, Nubia, que es mi compañera de todos estos proyectos, trabajaba en el ex Instituto Nacional, perdón, Federal de Telecomunicaciones, y entonces, además de nuestros trabajos, estábamos haciendo esto, ¿no? Entonces, el diseño minimalista tiene que ver justo también con que nuestra economía estaba pues súper sujeta a, a nuestras entradas de nuestras quincenas. Entonces, todo esto fue realizado en un lapso de un año, desde la toma de las fotografías, elegir las fotografías, porque como fueron 50 sesiones, pues hice como más de 3,000 fotos. Y de ahí siguió a hacer la curaduría, que fueron 30 fotos al final, y porque son 10 fotografías por sección. Entonces, esta también fue una parte, el diseño justo de las mamparas tipo biombo, una facilidad de poder transportar porque además yo no pago una bodega, esto está en mi departamento, en un espacio. Así que fue parte también de hacerlo minimalista, fácil de transportar, que pudiera ser accesible. Y si ven, bueno, dentro de la imagen está la exposición como tal a la altura de los ojos de alguien que usa silla de ruedas. Estoy yo justo al lado de la exposición y esto fue hecho intencionalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces o la mayoría de los lugares pues están hechos justamente para las personas que están de pie. Y entonces esto a mí me ayudó mucho a poder visibilizar. Las personas muy altas tenían que agacharse y entendía yo que este tipo de movilización, que un cuerpo se tenga que mover para adaptar, pues es algo que las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad hacemos todo el tiempo. Entonces me pareció algo que era importante de resaltar y por eso es que elegí ese tamaño para que el paseo pudiera ser perfectamente visto para una persona con discapacidad usuaria de silla de ruedas. Pero
que no solo tuviera este fin, ya que tuvimos conceptos eje. Los conceptos eje van de tres conceptos y que se van a topar este mismo concepto en las fotografías, no escrito como tal, claro, sino más bien explícito o implícito dentro del contexto de la misma fotografía y las cédulas. Y bueno, interseccionalidad es bien importante entender que no podemos simplemente ser empáticos con la discapacidad. ¿A qué me refiero? Que no es solo ponerse en los zapatos del otro, que es importante entender que hay una combinación de factores sociales que incrementan la discriminación, pero no por ello, es decir, una mujer vive doble, triple, tetra, quíntuple discriminación. Es entender que se necesitan acciones específicas para eliminar esos tipos de discriminación o los tipos de violencias. Entonces, la interseccionalidad es una forma de mirar, es una forma de poder observar, es un análisis. Cómo es que hay factores que coinfluyen, como la edad, como el género, como el lugar de residencia, como si se es o no independiente económicamente. Todo ese tipo de factores pueden hacer que una persona sea más o menos discriminada. Entonces, este es nuestro primer concepto. El segundo es el asistencialismo. Bueno, el asistencialismo va de creer que las personas con discapacidad necesitamos apoyo de manera permanente y aunque hay situaciones y tipos de discapacidad que sí requieren un cuidado permanente, que sí requieren que alguien les apoye en las cosas incluso más básicas como comer y todas las necesidades fisiológicas, gran parte de la comunidad con discapacidad no tiene ese nivel de asistencia del que les acabo de mencionar. Es decir, no todas las personas con discapacidad necesitamos apoyo en todas las áreas de nuestra vida de manera permanente. Entonces, esto da también sentido a lo que es el capacitismo. ¿Qué es el capacitismo? Bueno, pues es la discriminación que supone que un cuerpo sin discapacidad es más valioso. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, pues que las personas con discapacidad son poco capaces o no tienen la capacidad de hacer algo por ellos mismos, como tener un trabajo, como ser padres de familia, como ser alguien que lidera una organización, como ser una modelo, como infinidad de cosas que he escuchado que terminan siendo capacitistas, que es decir, que el origen de ese pensamiento es creer que por tener discapacidad no puede lograrlo. Entonces, estos tres conceptos son los que influyen durante toda la exposición fotográfica, porque analizamos cada uno de los conceptos de los contextos, perdón, que son distintos para cada una, porque cada una tiene su nivel de independencia, su nivel en el que logra manejar su autonomía, pero esto incluso depende justamente no solo de ellas o del tipo de discapacidad con el que viven, sino de los contextos en los que pues se desarrollan. Así que dentro, como les decía, hay tres secciones, metas. Una de las fotografías que más me gusta es de Victoria Hurtado Piña y ella es una mujer, una chica con síndrome de Down. Ella hace 5 tipos de deportes. Corre, nada, hace bicicleta, baila y juega fútbol. Y ha sido multimedallista. Y cuando a ella le preguntan, y bueno, ¿y qué es lo que quieres lograr? Ganar. ¿En qué? En todo. Y me recuerda mucho a mí, ¿no? Y a muchas mujeres que conozco que son súper decididas a lograr todo lo que se propongan. Y entonces, por eso es que Vicky, como le decimos nosotros, Victoria Hurtado, es una de las mujeres que están en la sección de metas. En la sección de pasiones mostramos justo
pues cuáles son esas cosas que más les apasionan en la vida a las mujeres con discapacidad. Entonces, aquí Silvia Lozada Vadillo, que es la directora de la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, está junto a su perra guía y su perrita guía es una labrador, este, que es bellísima. No, perdón, ella es una Golden Retriever. Y está mirando a Silvia, la está mirando y me parece que hay mucho amor en esa foto. Y bueno, con esta fotografía, Silvia nos describe que lo que más le apasiona en la vida es poder dar una capacitación a las personas con discapacidad, o bueno, una serie de capacitaciones a las personas con discapacidad visual para volver a recuperar su autonomía. Y eso es lo que la ha llevado a mantener la escuela para entrenamiento de perros guía vigente los últimos 28 años. Y han donado más de 280 perritos guía. Han formado 280 binomios y a muchísima gente más, concursos de independencia para la movilización en la calle. Así que esto es lo que más le apasiona a ella y lo sigue haciendo. Y bueno, en la parte y la sección de los retos está Maya Hernández. eh, y en la parte de retos, el concepto fue justamente hacer las fotografías en blanco y negro y que ellas estuvieran sosteniendo pues un pizarrón que con letras blancas escribieran cuál ha sido el mayor reto al que se enfrentan. Y Maya Hernández es una chica con discapacidad motriz. A ella le dieron un balazo, fue una bala perdida. Y entonces, a partir de ese momento, bueno, pues ella dejó de caminar, dejó de bailar. Ella bailaba cumbia tejana y vivió pues un proceso pues muy difícil en el que pues dejó de caminar por la inseguridad que existe en nuestro país. Y entonces, actualmente, aunque ella ya puede ir y venir de manera independiente, no puede salir sola por miedo a la inseguridad. Es decir, aunque ya logró transportarse, ya puede rodar sola, ella ya volvió a bailar, eh, hay algo que no le permite viajar sola y es el miedo a la inseguridad, que actualmente sigue siendo uno de sus mayores retos. Y entonces, eh, esto es uno de los 10 retos que están presentados en la exposición. Y bueno, dentro del mismo diseño, para nosotros era súper importante que pudiera tener audiodescripción e interpretación en lengua de señas mexicana, porque si hablamos de dignidad, porque si hablamos de derechos humanos, bueno, pues la accesibilidad es un derecho clave que abre muchísimas puertas. Así que comenzamos con la audiodescripción. Pueden tomarle incluso captura de pantalla o este código los lleva a la audiodescripción de la fotografía de Marta García, que en la fotografía ella aparece mirándose al espejo, un espejo que alrededor tiene luces y ella se sonríe a sí misma y a mi parecer es algo súper importante, no solo que las mujeres con discapacidad puedan aparecer en los entornos visuales, en una exposición fotográfica, sino que las personas, las mujeres con discapacidad, también puedan acceder a esta información. De lo contrario, esto es discriminación. Cuando no se nos contempla como parte participante de una obra, tal vez no se haga de manera intencional, pero al final sí es una situación de discriminación porque la accesibilidad es un derecho humano. Y es por ello que implementamos código QR con audiodescripción y video con interpretación en lengua de señas mexicana. Y bueno, dentro del impacto, por ejemplo, uno de los lugares en donde más asistentes han ido
es pues en el Complejo Cultural Los Pinos. Tuvimos 7,000 asistentes y estuvo por 4 semanas la exposición. Y ahí pudimos hacer 2 Disca Picnic, que es una reunión que tenemos mes con mes, a la que todos, todas, todos están invitados. Está @Disca Picnic si quieren saber un poco más de qué va. Y tuvimos talleres en el Complejo Cultural Los Pinos. Fue un sueño, la verdad. Fue bellísimo que pudieran haber ido tantas personas a ver la exposición. Y bueno, otra de la que me enorgullece muchísimo es que estuvimos en el MIDE, en el Día Internacional de los Museos, y hubieron como 4 visitas guiadas en ese fin de semana. Fue bellísimo. Aquí justo la exposición, no tuvimos que llevar nuestras mamparas, sino que estuvieron sobre las mamparas del mismo museo, que el trabajo también de la iluminación era algo que me tenía fascinada. Fue una experiencia muy bonita poder haber estado en este museo. Y bueno, la exposición fotográfica ha tenido 25 sedes, 26 recientemente, ahora en marzo tuvimos una última, y hemos alcanzado a 35,000 personas. Y pues me llena de muchísima emoción porque hemos estado en muchísimos espacios y compartido con público universitario. Aquí están justo los espacios de la sede de la Expo, desde la exposición digital, porque nuestra primera sede ni siquiera teníamos las fotos impresas, pero las proyectamos, se hizo la descripción, sí, la descripción, se leyó la descripción de cada una de las fotografías, teníamos intérprete de lengua de señas, fue igual completamente para la comunidad y estuvo bellísimo. Y luego vinieron un montón de sedes. En 2023 fue cuando más sedes nos fuimos, tuvimos como 10 sedes en todo el año. Y pues hemos estado en algunas empresas y en espacios muy importantes como el CENART, como este, las facultades, la FES Aragón, Filosofía y Letras, diferentes empresas y museos en los que pues hemos tenido un espacio y ha sido bellísimo. Y bueno, también un impacto muy importante es que logramos y tenemos todavía una sección en el programa de 80 millones que se llama Metas, Pasiones y Retos. Y esta es una cápsula, así que si quieren escanear el código, los va a llevar directamente a la cápsula de Patricia Ortiz, en donde la acompañamos durante un día a vivir sus retos, a que nos hablara de sus pasiones. Yo les invito a verla porque además es una cápsula en la que tomamos taxi, cablebús, metro y taxi para llegar a su trabajo. Entonces, esto es algo de lo que el impacto se nos fue de las manos. ¿Por qué? Porque estas cápsulas tienen alrededor de un impacto dentro del programa de 80 millones de 400,000 personas que ven el programa al aire. Entonces, pues claro que me llena de muchísima emoción porque cada una de las cápsulas tiene interpretación en lengua de señas mexicana. Entonces, otro de los impactos es que hay mujeres con discapacidad visual que han escrito acerca de cuál es la experiencia dentro de la exposición. Y bueno, Metas, Pasiones y Retos dice la exposición fotográfica que se puede apreciar sin ver. Y fue a Mairani Básaca quien escribió este artículo y dice, ¿cómo? Se estarán preguntando los escépticos. Fue que lograste apreciarlas, si no ves, pues nada más y nada menos que con el uso de medidas de accesibilidad tomadas por Mulini y su equipo. Entonces, esta nota está en yotambien.mx, así que la pueden buscar. Y habla entonces de la importancia de acercar el arte a todas las personas con discapacidad. Y pues es por ello que es fundamental la accesibilidad dentro de la exposición. Y
Pues creo que hasta aquí es que quiero hablarles justo de la exposición y esta última parte en la que pues básicamente radica por qué buscar la representación. Es que tiene que ver con un proceso interno de cada una de las personas. Tiene que ver con cómo nos hablamos y la observación justo, y a mí me encantaría poder recibir sus respuestas, ¿no? ¿Quiénes se hacen selfies? ¿Les gusta hacerse selfies? ¿Les gusta cómo salen en las fotos? El mostrarnos es una forma de empoderarnos también. Y entonces, pero esto viene desde la forma en la que nos hablamos. ¿Cuáles son las palabras que tenemos con nosotras mismas? ¿Cómo resumimos, cómo nos sentimos, cómo nos lo decimos? Y dentro de ello es que este ejercicio escalonado es poder avanzar. Primero observar justo cuáles son las palabras que utilizamos como nosotras mismas, eh, cómo resumimos, cómo nos sentimos, cómo nos lo comunicamos. Y en la última parte es, ¿qué nos diríamos si tuviéramos 5 años? ¿Cómo nos explicaríamos? ¿Cómo seríamos tiernos con nosotros para poder comunicarnos algo bonito, sin ser violentos como solemos ser? Porque lamentablemente, pues somos muy violentos con nuestro ser también. La mayor parte del tiempo, más violentos que con las demás personas a veces. Entonces, de aquí viene justo la invitación a que comiencen a tomarse fotos, a que entiendan que todo comunica, que el entorno, la pose, la luz, el ángulo, el movimiento, la expresión, todo comunica y que esto es algo que es muy bello de experimentar y que les invito a poder hacerlo. Y esto tiene que ver justo con los tipos de ángulos que queremos también experimentar, de frente, a la altura de los ojos, en picada, es decir, desde arriba, en contrapicada, es decir, con la cámara de más abajo. Hay un montón de formas en las que podemos experimentar nuestro ser, la forma en la que nos queremos compartir y decidimos hacerlo. Y, y esto es una expresión política. Tomarnos fotos y mostrarnos tiene que ver con una decisión política, porque, como les decía también dentro de la presentación, hay un sistema que está diseñado para hacer que no seamos suficientes ni para nosotros mismos. Y por tal motivo, pues somos vistos muchas veces como mercancía averiada por nosotros mismos. Y esto puede cambiar. Y esto hay formas, no voy a decir que es la única, porque evidentemente no, hay muchas formas en las que podemos intentar expresarnos y gustarnos. Esta es solo una de las tantas que se pueden experimentar y que si ustedes se lo permiten a ustedes mismos, tal vez, a ustedes mismas, tal vez puedan encontrar algo que les resulte bello de sí mismos que no lo habían experimentado. Y bueno, ya por último, quiero leerles este cachito justo eh, de un poema que escribí para el cierre de todo lo que tiene que, hace la expo. Tenemos una apertura y un cierre. Y bueno, las grietas en la vida van abriendo caminos que dejan huella y los procesos que las grietas detonan pues son dolorosos y hostiles y a la vez pues las grietas nos brindan aprendizaje y resignificación. ¿Quién podría decir que no tiene ninguna cicatriz? Y a mí me gusta mucho todo lo que hicimos dentro de la exposición fotográfica porque viene de un trabajo de equipo. Y aquí justamente en estas fotografías que nos acompañan están mis hermanos que han sido mi asistente fotográfico, el estilista de las chicas,
Nubia, que ha sido pues mi manager y quien ha acompañado todo el proceso desde el génesis de la expo. Aquí está también Abigail, otra de mis amigas que ella maquilló a las chicas con discapacidad. El equipo de 80 millones, Juan Carlos, Gus Guevara, de este lado justo está Andrea, quien nos presentó y quien nos prestó em, su estudio, también Paulina, quien nos ayudó como con muchas partes del diseño, el equipo de foto y video que estuvo ahí para nosotros. O sea, esto es un equipo muy grande. Al menos como unas 10 personas que hemos estado detrás de la exposición y que si bien yo fui quien lo dirigió, nada hubiera sido posible. Y también aquí el logo de Mexicanas con Discapacidad, porque gracias a la colaboración y al donativo de 20,000 pesos de ellas, fue que logramos terminar la expo. Si no, se hubiera quedado ahí en el tintero quién sabe cuánto tiempo más. Entonces, con ello, es que quiero invitarles a tomarnos selfies, eh, a entender y pensar cuál es el estado mental que queremos comunicar, cuál es nuestro estado de anímico que queremos comunicar y está bien. No siempre tenemos que salir sonriendo, no siempre lo que queremos mostrar es cómo la estamos pasando bien. ¿Qué es lo que queremos documentar con nuestras selfies? ¿Para quiénes son nuestras selfies? ¿Para los demás? ¿Para nosotros? Y incluso este tipo de ejercicio nos sirve para reconciliarnos con alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. No sé si va a haber una sección de preguntas. En este código QR pueden ustedes tener mis redes sociales, correo electrónico, algún material igual para descargar. Pues hay cosas que he puesto ahí justamente para poder, as- pues, compartir que no solo la accesibilidad y la inclusión efectiva pueden hacerse, hay muchas formas muy fáciles de poder ir construyéndola, sobre todo en colectivo, que creo que ha sido lo que a mí particularmente me ha funcionado más y lo comparto. Muchísimas gracias por haber estado en esta presentación. Al contrario, Jenny, muchísimas gracias por esta charla, por dejarnos ver también otra fase tuya, pero también de toda la gente que te ayudó, de todas las mujeres que quisieron participar en esta exposición de justo pasiones, retos a los que se enfrentan. Invitamos a quienes nos acompañan a que nos dejen dudas, preguntas en el chat o si desean levantar su mano digital para cederles la voz, pues en lo que se animan. Yo quiero preguntarte algo, Jen. Si estas mujeres que participaron contigo en esta exposición te comentaron qué sintieron o qué sienten al estar ya representadas en esta exposición y todo el trayecto que has realizado y la presentación en diferentes lugares. ¿Qué te han comentado estas mujeres? Bueno, pues ha sido bellísimo, ¿no? Porque para muchas de ellas era un sueño poder estar en, en una exposición fotográfica, en ser modelos. O sea, tan solo el hecho de que muchas de ellas eh, decían, es que a mí siempre me hubiera gustado ser modelo, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, el haber vivido, pues, el momento de ser cuidadas, de ser peinadas, de ser maquilladas, de ser vestidas con la intención de mostrarse a sí mismas, también ese ritual ya cambia un montón de cosas en nuestra mente. Y lo bellísimo también ha sido que se empezaron a generar amistades, que hay una red de apoyo, que hay varias chicas que nos seguimos la pista muy de cerca, que varias con ellas hacemos que el disca picnic, pero que la marcha, pero que nos vamos a bailar. O sea, hay quienes han seguido tan de cerca y otras más que cada que pueden igual se incluyen, ¿no? No siempre se puede también, sobre todo las que son solteras y que trabajan y es como de, bueno, pues sí puedo hacerlo, ¿no? Entonces,
ha sido muy bonito la representación de que ellas mismas se vean en distintos espacios, pues cada que van a alguna expo, sobre todo las públicas, pues se toman fotos al lado de su foto y y pues van creciendo ellas, ¿no? O sea, en sus metas. Muchas de ellas, de las metas que se muestran en la expo, ya están cumplidas, ¿sabes? O sea, este año, el próximo año vamos a cumplir 5 años ya de la expo. Entonces, varias de ellas ya han cumplido sus metas. Hay quienes ya son mamás ahora. O sea, ha habido una serie de cambios y que nos ha reforzado. O sea, este ejercicio dio pie a todo lo demás que dijiste a la hora que tú me presentaste. Mi acercamiento al activismo fue a ser a través de la foto generando una exposición y de ahí se vino todo lo demás. O sea que poder tener como algo así de bello con mujeres que admiro, que quiero, que respeto, es wow. Perfecto, muchas gracias, Jen. Le cedo la palabra a Tere. Tere, adelante. Gracias, Elena. Jenny, yo quiero agradecerte todo. Muchas gracias por abrir tu corazón, tu experiencia con nosotros. Gracias por ser atascada. Qué padre, me encantó. Fíjate que estaba platicando con mi amado sobre la cultura china. Decíamos, bueno, es que en China sí se aprecia todo el proceso, ¿no? De una obra de arte. Y nosotros acá en Accidente como que queremos ver, ya, bueno, ¿cómo quedó eso, no? Quiero ver el final. Y disfruté tanto toda tu plática, cómo nos contaste todo el proceso. Muchas gracias por tus mensajes y consejos también. Y yo quisiera preguntarte una de las preguntas que pones y que te prometo que me las voy a hacer así a conciencia y hasta lo voy a escribir. Pero yo quisiera preguntarte, como mujer con discapacidad, los principales retos a los que te has enfrentado. Wow. Pues principalmente como mujer con discapacidad, uno de los retos más grandes para mí fue enunciarme como una mujer con discapacidad, para mí, porque siempre socialmente creemos que en la discapacidad hay algo mal y entonces le huimos a la discapacidad. Entonces, para mí uno de los procesos más difíciles fue asumirme como una mujer con discapacidad y entender que soy parte de un colectivo de mujeres con discapacidad. Eso para mí fue sumamente transformador y me costó mucho, o sea, mucho de leer, mucho de ir a lugares, mucho de escuchar a otras mujeres y entender primero que soy parte yo de un colectivo. Ese fue el principal reto para mí. Pero a partir de una vez que ya pude enunciarme como una mujer con discapacidad y orgullosamente con discapacidad, que fue un proceso complejo, bueno, claro que haciendo el análisis he vivido distintos tipos de discriminación, no solo por ser mujer, no solo por vivir con discapacidad, por ser una mujer de una comunidad rural indígena, porque quien me ha escuchado hablar náhuatl de repente es como raro y así, entonces es como he vivido muchos tipos de discriminación y de violencias en el transporte público, cuestionando qué hago en un antro, o sea, así, ¿y qué haces aquí? Lo mismo que tú, intentar ligar, este, este, o sea, creo que retos todo el tiempo en todas partes porque hay capacitismos, asistencialismos en todos los espacios y todo lo que incluye no respetar mi autonomía y mi independencia, pues es un reto. Ay, muchas gracias. Sí, sí, claro. Oye, también quiero reiterar, insistir, pedirte que por favor queremos tu exposición en todos nuestros espacios de Lina. Ay, claro que sí, vayamos agendando, tengamos una reunión y lo vamos resolviendo. Veo aquí a David Fernando con la manita alzada. Gracias, Jenny. Sí, pues antes que nada, agradecerte mucho por compartirnos. Eh, me, me mueven muchas cosas, ¿no? Mucho, me fui moviendo durante toda tu exposición.
Y nosotros que queremos a partir precisamente de algo que nos preguntamos como constantemente es a partir de esta carencia como de recursos, cómo ir transformando en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces yo siempre termino haciendo como esta pregunta porque nos parece que nos permite como en lo cotidiano ir transformando, es de, de, de acuerdo a tu experiencia en exposiciones, museos, espacios culturales, etcétera, como estas cuestiones o recomendaciones de lo que podrían ser como errores garrafales desde nuestro lado, que tú dirías, esto no lo hagan, ¿no? O sea, como en la atención, ¿no? O sea, como vamos apuntando como esto es un poco rojísimo, una bandera roja, ¿no? Porque muchas veces uno, desde un proteccionismo, o, quiere ayudar, ¿no? Y termina, Ok, ¿no? Gracias. bien. Creo que el trato humano digno hace la diferencia en cualquier lugar, llámese cultural, de servicios, lo que sea. Pienso yo que los lugares en donde más me he sentido bienvenida son lugares en donde no necesito ayuda para entrar. O sea, por lo regular, en donde el piso está parejo, ¿no? O que viene en una rampita. Bien, este, eso es como desde la entrada, pero ya con el trato humano, creo que es súper importante preguntar, ¿necesitas algún tipo de apoyo? Y dependiendo de lo que la persona responda, si es un sí, ok, hay que estar dispuestos a escuchar cuáles son las formas en las que se le va a apoyar. Porque a veces uno asume que sabe cómo apoyar y no es cierto. Cada persona tiene pues preferencias de cómo necesita ser apoyada y que no la ponen en riesgo. Te voy a poner un ejemplo rápido. Eh, Dentro del transporte público, yo utilizo mucho el Metrobús. Y el Metrobús, pues tiene la plataforma que da, pues básicamente a la misma altura de la plataforma, ¿no? Entonces, hay un espacio que queda entre el Metrobús y la plataforma. Y lo que yo tengo que hacer es levantar las dos rueditas de enfrente para poder pasar mi silla de ruedas sin que se atore. Ok. Bueno, pues es algo que yo ya sé hacer, pero hay personas que se han atrevido a ayudarme sin preguntar. Y entonces me han metido un susto porque me agarran de la silla de ruedas, hacen la silla de ruedas hacia atrás, sin mi consentimiento, sin... Y yo claro que me pongo así de que, pero ¿qué está pasando? O sea, seguro lanzo un grito, digo una grosería, algo. Entonces, la otra persona es como, pues que te estoy ayudando. Bueno, ¿en qué momento te pedí ayuda? ¿Por qué asumiste que yo necesitaba ayuda? Y es por eso importantísimo primero preguntar y luego, y si de verdad, cuando yo necesito ayuda, pido la ayuda y explico cómo necesito la ayuda. Entonces, esto es súper importante, respetar si la persona necesita algún tipo de apoyo y si sí lo necesita, es importante poner atención absoluta de cómo hacerlo y no tener miedo a volver a preguntar, ¿me puedes volver a explicar? O sea, porque a veces uno en el afán de querer ayudar y hacerlo bien, termina todo mal. Eso también sucedió cuando en el metro 4 personas se ofrecieron a ayudarme en la estación Indios Verdes, que todas las salidas son hacia arriba y con escalones. Entonces, yo les dije que de las ruedas no. Ah, bueno, pues como se sintieron incómodos de donde estaban agarrando, agarraron de las ruedas. Y me fui hacia atrás. Íbamos como en el escalón número 10 y me volteé, me caí, me pegué en la cabeza, mis cosas se salieron. Fue horrible. Y entonces eran 4 personas que estaban dispuestas a ayudar, pero que no pusieron atención. Y claro, me levantaron, me sacaron todo ya, todos apenados. Y yo pues ya con el chichón en la cabeza, o sea, todo mal.
Y les dije, bueno, pues gracias por tirarme, por levantarme, por sacarme. Y ya, o sea, todo se quedó en un momento muy incómodo y de dolor. O sea, afortunadamente no me descalabré, afortunadamente no me volví a fracturar nada, pero es un momento de riesgo. Por eso es importante preguntar, incluso a veces ser reiterativos, pero es mejor estar bien seguros de cómo hacer o cómo no hacer las cosas para poder realmente brindar un apoyo y que no solo quede en la intención. Ok, muchas gracias. Pero con Este, discapacidad visual. no, pero nada más recordar que Mm, en la red de museos para personas con discapacidad nos va a apoyar con lenguaje lengua de señas, perdón. No pudo estar en vivo, pues, la chica, pero van a hacer una La edición interpretación. para poderlo subir. Y ya cuando lo subamos en redes, estará con interpretación, ¿no? Ay, qué bueno, Ujú, qué ujú. bueno, qué bueno que van a hacer el esfuerzo. Sí, José Trinidad, apagaste tu No se micro. quiere, Ahí está. no se quería activar. A ver, según lo que he estado escuchando bueno, siempre he trabajado las cuestiones de inclusión, pero Ajá. el tiempo que llevo trabajando lo que es inclusión, no solamente en discapacidades y capacidades diferentes, también está las inclusiones a nivel social y de públicos diversos y demás, Ujú. ¿no? Y una de los problemas eh, que siempre he tenido es ¿a cuál comunidad vas a atender primero? Una. Dos, los grandes públicos tienen, eh, tienen tienen que saber cómo tratar a personas que van con ellos en algún recorrido. Esto es, por lo que tú me comentas, de que lo que has pasado en el metro y en el Metrobús, en algún momento lo hemos vivido dentro de museos o dentro de alguna galería. Es responsabilidad del público saber cómo hay que tratar a las personas, dos, con capacidades distintas o con problemas de movilidad o con problemas de debilidad visual, o son los que están dentro de las áreas como pueden ser custodios, como pueden ser personas de seguridad, en este caso en el metro, las personas que están de vigilante que están pagados por la ciudadanía que deben de asistir a las personas con problemas de movilidad o se lo dejas al gran público. En el Metrobús, en este caso, todas las entradas tienen uno o dos polis que están al tanto, ellos son los que deben de preguntar o, o tú Yo, le has yo qué pedido pienso, o le has pedido ayuda a ese personal que ya está pagado. afortunadamente, la mayor parte de las veces no he tenido que pedir ayuda porque tengo el privilegio de ser muy independiente en el uso de mi silla de ruedas. Pero cuando tenido que pedir apoyo, por lo regular se lo he pedido a una persona que no es un policía. O sea, si el policía está dentro de la estación y yo necesito, por ejemplo, salir de la estación de Metrobús Perisur, que tiene una rampísima, entonces le pido a alguien que va pasando, oye, ¿me podrías ayudar a subir deteniéndome o empujándome de mi silla? Pero realmente yo de quién creo que es la responsabilidad. Creo que debiera ser una responsabilidad social compartida
y que no solo unos debieran saber cómo tratar a todos, o sea, ahora sí que el trato de las personas con y sin discapacidad es responsabilidad de toda la sociedad. Y más allá de tener alguien a quien decirle, esta es tu responsabilidad, tú hazlo, creo más bien que debiéramos de involucrarnos desde la parte de la comunidad. Más allá de nuestros trabajos en la comunidad, debiéramos estar involucrados en ello. Ahí está. Estoy de acuerdo, pero ¿qué políticas educativas hay para tener la sensibilización a grandes públicos y sobre todo a la sociedad civil en cuanto a que se tenga la atención a las personas de nuestro alrededor? Esto no solamente es a las personas con problemas de movilidad, sino problemas de que ciegos, personas con debilidad visual, personas también ancianas, personas que bueno, de toda esa gran eh, espectro de personas que necesitan atención. ¿Cuál es la política que podrías eh, decir que sirva para grandes públicos? Pues es que partiendo de los derechos humanos, pienso yo que no debiera por qué haber una política específica que, que refiera el trato especial, digámoslo así, sino más bien que creo que sí es responsabilidad de toda la mediación, de al menos justo de la mediación con la obra dentro de los museos, tener sí una capacitación. No me gusta la palabra sensibilización, porque personalmente qué horrible tener que sensibilizar a alguien de que yo también soy un ser humano y que necesito acceder a mis derechos humanos, sino más bien creo que sí hay una responsabilidad que no está siendo cubierta de capacitación a públicos diversos. Sí, gracias, José, gracias, Jen. ¿Alguien más desea emitir algún comentario? Margarita, adelante. Pues nada más felicitar a Jen por la presentación. Muchísimas gracias. Aprendí bastante, pero ahorita me surgió una duda. Si tuvieras la oportunidad de proponer o de organizar otra exposición, como la que nos presentaste, ¿qué temas incluirías? ¿Qué temas piensas que faltaron pues para sensibilizarnos más? Como dices que no quieres utilizar esa palabra, pero ¿qué temas harían falta? Particularmente, em, lo hice justo así de general porque, bueno, todas las personas tenemos metas, todas las personas tenemos pasiones y nos enfrentamos a retos. ¿Qué creo yo? Que hay un abanico de temas que debiera y pudiera ser tratado. Ya tengo en mi mente dos, segunda y tercera exposición. Lo que hace falta son recursos y poder organizarlo, porque ahora que ya vi cómo está el tema de autofinanciarse, pues pienso yo que eso es como uno de los temas que más me preocupa y que creo yo, a mí me encantaría poder hablar de la participación económica de las mujeres con discapacidad específicamente, porque eso es lo que nos diferencia de poder escapar o no de ciclos de violencia. Entonces, a mí que me gustaría hablar de ello, pero también me encantaría poder hablar del eroticismo y de la sexualidad en las personas con discapacidad y poder desmitificarlo desde una mirada, pues, no morbosa, pero sí artística, pero con tema periodístico y, o sea, me encantaría como un poco hacia allá. Así que hay muchos temas que siento que hacen falta visibilizar y por ello es que empecé con algo que pareciera tan general, pero que al mismo tiempo atraviesa tantos temas. Y sí, creo que hacer una que hable justo del ejercicio económico de las mujeres que
pues han vivido históricamente vulneradas en muchos espacios, sí es algo que me gustaría hacer. Muchas gracias. Gracias, Jen. Margarita. Yolot Figueroa escribe un par de comentarios. Uno de ellos es: muchas felicidades, Jen, estuvo increíble todo. Y deja una liga de Cultura Edomex por proyectos, ¿no? Si así fuera posible, creo que sí, de hecho, Ok. convocatoria. Convocatoria de circuitos regionales. Súper. Ya la copié. Sí, perfecto. ¿Quieres agregar algo más, Jen? Sé que hay muchos temas por seguir discutiendo, por justo ayudar a que nuestros museos tengan servicios, ¿no? Servicios que para ustedes sean adecuados, a ustedes o para todos, ¿no? Porque algunas veces podemos tener discapacidad temporal, discapacidad permanente, en muchos aspectos. Y que esto nos ayudará a disfrutar mucho mejor los espacios que visitamos y en particular nuestros museos. ¿Quieres agregar algo más, Jen? Sí, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Pienso yo que hay cosas que sí se pueden ir haciendo. Por ejemplo, una sala con audiodescripción es muy fácil de hacer, o sea, se hace la descripción, se consulta con alguna persona con discapacidad visual pues, que le pueda hacer sentido también. Es siempre bien importante mantener dentro de los procesos a las personas con discapacidad. Una vez que se hace la descripción, se puede grabar, ya uno sabe si le quiere meter sonorización y todas las demás cosas, que eso ya es parte adicional que enriquece una audiodescripción, pero que no es indispensable. Y hay aplicaciones gratuitas para convertir el link justo de donde se aloje esta información para volverla un código QR, y de esta forma se puede tener audiodescripción por sala con un código QR. Y eso realmente no representa una inversión, sí de tiempo, sí de esfuerzo, sí de corroborar que se escuche bien, que haga sentido a la persona ciega, pero no es una inversión económica que, uy, no se va a poder hacer porque no alcanza. Entonces, creo que ya de entrada es una medida que se puede tomar en cuenta. Y claro, em, el uso de la lengua de señas abre muchos caminos. Yo he tomado como 3 cursos y lo que más me ha servido es interactuar con personas sordas. Entonces, creo que también es un tema en el que en donde se está reuniendo la comunidad. A veces formar parte de la comunidad no es tan fácil. También yo a veces lo digo tan a la ligera porque todo el tiempo trabajo con comunidades con discapacidad, pero que creo que se pueden empezar a gestar espacios, hacer una actividad, no tal vez una vez al mes, yo soy una atascada, pero tal vez una vez al año, 2 veces al año, o sea, algo que pueda ir acercando poco a poco. No tiene que ser un cambio completamente radical, no tiene, pero tal vez una actividad semestral, algo que pueda ir apoyando como a esta socialización y a este acercamiento de qué otras maneras podemos presentar el arte o mostrar el arte y que no tenga que recurrir a estratosféricos presupuestos. Claro, eso es bien Y importante. bueno, con ello, y pues muy contenta de formar parte pues de esto. Realmente mi experiencia, eh, yo, o sea, hasta que alguien me dijo que era arte lo que estaba haciendo, es como, güey, yo solo te estoy tomando fotos. O sea, y estoy contando las historias, no sé qué estás hablando. A mí me costó mucho trabajo como poder entender que era parte de un proceso artístico y todo. eh, Fue hasta que alguien fue como, oye, sí estás haciendo todo esto, ¿no? Y creo que para mí me ha llenado de muchísimo honor y de muchísimo aprendizaje, porque cada exposición en cada lugar siempre nos enfrentamos a un reto nuevo, que si los de protección civil, que si los de seguridad, que si las salidas, que un montón de cosas que se han ido resolviendo y que me han ayudado mucho a entender que hay que hacerlo práctico, fácil, desmontable. Y si es
ese es el objetivo, ¿no? Seguir llevando la expo a diferentes espacios. Así que muchísimas gracias por la escucha. Al contrario, Jen. Tere, ¿quiere comentar algo más? Adelante. Gracias, Elena. Sí, agradecer también a Adaluz Vital de Señando con Amor, que nos va a apoyar con la interpretación en lengua de señas mexicana de la presentación de Jen. Y pues muchísimas gracias de nuevo, Jen. Pues entonces, bueno, agradecemos nuevamente a Jenny por habernos acompañado en esta sesión y platicarnos de esta gran experiencia artística, aunque te cuesta todavía trabajo aceptar el término, pero creo que fue una experiencia muy buena tanto para los visitantes por lo que nos mostraste y nos comentaste, como para las protagonistas de las imágenes fotográficas. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia como persona con discapacidad y nos deja también muchas reflexiones en todos los que estamos y todas las que estamos aquí. Y pues nuevamente agradecerte y agradecer a todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy. Ya les estaremos avisando cuando el video se publique en el canal de YouTube del seminario. Como ya lo dijeron tanto Tere como David, tendrá la traducción en lengua de señas mexicana y allí podrán revivirlo. Y pues también los invitamos a que estén atentos a las próximas publicaciones del seminario para el mes entrante. Pues sin más, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos y estaremos continuando esta actividad el resto del año y esperamos que nos puedan acompañar. Hasta luego.